justicia, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias en esta noche, una vez más, por darnos la oportunidad de poder compartir con estas personas y hermanos tu palabra. Te pido, Dios de la gloria, que hasta donde llegue el eco de este sonido tú puedas tocar una vida, puedas tocar un corazón, Señor amado. Te pedimos que conforme a tu poder tú llenes las vidas, mira las necesidades de los que en esta noche se han acercado a este lugar a escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu Espíritu Santo convenza de juicio, de justicia y de pecado. Te doy muchas gracias, Señor, porque cada vez que venimos a predicar y a enseñar de tu palabra, es una oportunidad de vida para el que aún no ha creído, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que tengan donde hacerlo. Bien, voy a estar predicando un tema que se llama justicia propia. Justicia propia es el tema que en esta noche voy a estar predicando. La Biblia habla de un hombre llamado Mateo, un evangelista. Pero la vida de este hombre era la vida de cualquiera de nosotros, un hombre común y corriente, un hombre que no conocía nada de Dios, porque la gente oye hablar de Dios, pero en realidad no sabe quién es Dios, ni qué quiere Dios que haga. Solo cuando uno comienza a leer este libro, que es la instrucción de Dios, es donde uno comienza a entender qué es lo que Dios quiere hablarle a uno. Nunca un abogado se ha hecho abogado si no ha estudiado la Constitución y las leyes que rigen a un Estado. Y para él poder defender y poder aplicar la ley, debe de venir y estudiar la Constitución y los derechos para poder defender y decir que está bien y que está mal. Así que una persona, para poder conocer quién es Dios, debe llegar a la Constitución, no política, sino a la Constitución celestial, a su palabra, a la Biblia, porque ahí están todos los secretos del hombre. Ahí es donde está todo lo que Dios les quiso expresar al hombre, lo que le quiso expresar a la tierra, está aquí en esta Biblia. Por eso es que Gabriel García Márquez en 1982, Premio Nobel de Literatura, vendió sus libros, murió y pasó a la historia. Pero Cristo murió, resucitó y su palabra todavía sigue viva, porque Él es real, porque Él nunca pasará a la historia, porque Él siempre estará presente, porque la Biblia dice que Él es ayer, hoy y por los siglos. Nunca pasará de moda, los libros pasarán de moda, las ropas pasarán de moda, los carros pasarán de moda, pero su palabra jamás, porque la Biblia dice cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Desde que se está hablando de Dios y se seguirá hablando, y en la medida que Cristo se acerca a esta tierra, vemos que el cumplimiento de lo que Él un día le dijo a los discípulos hace 2000 años se está cumpliendo. Y una de las señales que dijo era que sería predicado este evangelio en todas partes. Y este evangelio se está predicando por todas partes, aleluya. Está llegando a todas las esferas sociales, a todo el que menos piensa, conoce la palabra, conoce de Dios, pero lo que necesita la sociedad y necesita la gente es un verdadero arrepentimiento, porque la gente conoce de Dios, pero sigue haciendo obras que a Dios no le agradan, porque desconoce lo que la Escritura dice. Aleluya. Mateo, dice la Biblia que era un cobrador de impuestos. Mateo pertenecía a la clase elitista de la época. Así como en este tiempo existen estratos y existen sociedades, en ese tiempo también. Y Mateo, dice la Biblia que era cobrador de impuestos. Pero Mateo era odiado por su propia raza, porque Mateo, siendo judío, le cobraba impuestos de Roma a su gente, y eso a ellos no les gustaba. Así que Mateo era un hombre odiado por su propia nación. Eso me da a entender a mí que este hombre era rechazado, que aunque era un hombre importante por
parte, me doy cuenta que también tenía necesidad de Dios, porque en el Señor no se trata de qué nivel es usted, si es 6, si es estrato 1, si es estrato 0. Lo importante es que todos necesitamos de Dios y necesitamos buscarlo. Dios no tiene que ver con estrato, no tiene que ver con estatus social. Dios lo que necesita es que usted abra su corazón para Él, porque lo más importante aquí es que usted, si no se arrepiente y se muere sin Cristo, un día su alma se perderá, porque Dios a usted no lo creó y no lo formó producto de la casualidad, porque si hubiera sido producto de la casualidad, te ha quedado tal vez abortado en un potrero, o tal vez un accidente y si hubiera muerto, no hubiera nacido. Pero si está aquí y me está escuchando y tiene vida, es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que entender que si Él nos ha dado vida. Mire, yo he visto gente casi de la muerte, he visto gente que se está muriendo y llega Dios y de allí lo levanta, aleluya, para su gloria, para que testifique de que solo Él es el único que tiene el poder de dar vida. Los médicos carenos tienen un límite hasta donde ya llegan y dicen: vayan preparando el cajón, hable con la funeraria, aquí te quedas, porque ya está que se va. Pero eso dice el médico, pero otra cosa dice el que da la vida, el Redentor Jesucristo. Hace poco estuve por una clínica, a una mujer le habían echado una brujería espantosa, porque para eso sí sirve el diablo, para arruinar las vidas, para eso sí sirve el diablo, para matar, para hacer daño. Una bruja inmunda o bruja inmunda, no sé qué sería, porque eso no es de Dios. Le echaron una brujería a esta mujer de 22 años y ahí escuálida, toda huesuda, tirada ahí. La hermana fue testigo que el médico le dijo: no pierdan el tiempo porque se va a morir. Eso es lo que dice el diablo. Pero Dios dice: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Allí comenzamos a orar a esta mujer, y mientras le oraba se murió 3 veces. Yo no me daba cuenta, yo solamente que allí parpadeaba, pero orando allí Dios levantó. Y hoy ya dice la hermana que esta mujer come y se restauró. Lo que el médico da de vida, Dios lo puede extender, porque Él es el que tiene el poder para levantar, para restaurar, para hacer diferentes las cosas. Lo que Dios no hace, no lo puede hacer ni San Benito ni San Gregorio. Solo Dios lo puede hacer, porque Él es el que tiene el poder. Amén. Si a ti te han dicho que no hay esperanza, eso es una mentira, porque Dios es el último que tiene la palabra. Él me ha dado la vida, te ha dado la vida a ti, y Él es el que decide cuándo te vas, cuándo te quedas. Él es el que dice cuándo puedo hacer las cosas, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria al Señor. Mateo era un hombre que estaba allí cobrando impuestos, allí sacándole la plata a los judíos, porque era cobrador del Imperio Romano en ese tiempo. Aleluya, su nombre. Gloria. Dice la Biblia que Jesús vio a este hombre en los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Dijo: sígueme, se levantó y le siguió. Así debe de hacer usted. Así un día hice yo. El Señor me llamó, todo hediondo acabó en mí, porque me veía más ron que chirrinquero era yo. Guarapero, me gustaba, elegante, lo que fuera, ya, tomar lo que fuera. Pero un día que el Señor me llamó, mire, ¿verdad? Qué cambio impresionante ha hecho Dios. Les digo una cosa, a veces se me podría la carne en los cálculos de la cita, porque eran las 6 de la tarde y no llegaba a la casa, y la carne la había comprado a las 10 de la mañana para el almuerzo. Y mire Dios cómo lo cambia uno. Ese es Dios. Lo que Dios no regenera, nadie lo puede regenerar. Por eso cuando nadie da esperanza de vida, el Señor llega para hacer cosas. El Señor llamó a Mateo y le dijo: sígueme, Mateo, ven, camina conmigo. Y Mateo caminó con el Señor. Mateo no miró que era un estirpe social importante. Mateo no miró la posición que él tenía. Mateo no le importó, sino que siguió al Maestro. Y a nosotros no nos debe importar que nos digan evangélicos, nos burlen, nos hagan lo que sea. Si al mismo Señor lo burlaron y trataron de ridiculizarlo, ¿qué importa si a nosotros nos ridiculizan? Lo importante es que confesamos públicamente que amamos al Señor. Hay gente que dice que ama a Dios, y cuando lo dicen evangélicos por equivocación,
No, yo no soy evangélico, no soy evangélico. Se avergüenza del Señor. Y la Biblia dice que el que se avergüence en esta tierra delante de Él, un día lo negará delante de su Padre que está en los cielos. Hay gente que se avergüenza del Señor y dice que ama a Dios. ¿Qué ama a Dios si lo niega? Pero si usted le pregunta, ¿usted es de Dios? Claro que yo soy de Dios. ¿Y dónde asiste? Ay, no sé, porque nunca he visto eso. Entonces no es nada. Necesita llegar aquí. Así como este hombre, dice la Biblia que seguidamente al llamado, dice que lo llevó a su casa y dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos publicanos y pecadores habían venido. ¿Sabe qué hizo Mateo? Cuando el Señor le llamó, le dijo: Señor, quiero llevarte a la casa. Yo no sé qué estarían comiendo, si estaban comiendo pescado, morrocoyo, o no sé, o pavo, no sé, o tropillas, pero la Biblia dice que lo llevó a comer a su casa. Ahí estaba el Señor. Cuando el Señor llega a nuestra casa es una bendición, porque hasta el perro que es bravo se vuelve manso, el botón se vuelve silencioso. Dios comienza a cambiar las cosas, porque ese es Dios. Cuando Dios llega a los hogares, cuando el Señor llega a nuestras vidas, las cosas comienzan a cambiar y hay una expectativa de vida, hay un deseo de vivir, porque Cristo trae vida a nuestras casas. Mateo estaba sentado con el Hijo de Dios ahí, con el Salvador del mundo comiendo. Y llegaron el que no falta. Porque saben una cosa, es increíble, increíble. Pero cuando una persona que es el drogadicto de la cuadra, que llega y se roba el caldero, se roba la matera, se roba la tina de comprar un poquito de leche, la gente está diciendo: ay, ojalá lo maten y lo pongan preso, porque no habla público, porque como es hijo de la vecina, entonces no lo dice duro, pero eso, ojalá lo atropellaron un carro. Cuando ese se convierte al Señor, entonces él lo ve: ya te metiste a loco. Comienzan a murmurar como que quieren que le sigan robando, que lo sigan atacando, en vez de alegrarse por aquel que se convierte, en vez de alegrarse por aquella persona que ahora ya no es el mismo. Comienzan a criticarlo porque es evangélica, porque es evangélico. La gente se sigue equivocando, así como se equivocaron en la elección de Jesús con Barrabás, porque todos los años soltaban un preso. Sacaron y le enlosaron a Barrabás, el carbón. Sacaron a Jesús y dijo este hombre, Poncio Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿Y sabe qué dijeron? Suéltanos a Barrabás. ¿Y sabe quién era Barrabás? El asesino que los asaltaba, que los atracaban cuando iban para el mercado saliendo de Jerusalén. Los atracaba. A él se pidieron y a Jesús le condenaron. Miren, aquí llegó gente a comer con Jesús, a murmurar el estilo de vida del Señor. Porque el Señor se acerca a aquel que le necesita. Si usted no necesita de Dios, Dios no se acercará a usted. Pero si usted necesita del Señor, Él se acercará a tu casa, cenará y comerá contigo. Dice aquí la Biblia que Jesús estaba comiendo con esta gente pecadora. ¿Sabe que en esos tiempos la gente que era pecadora la tenían por allá aparte? Porque en esos tiempos había un grupo de gente como los saduceos y los fariseos, que se creían lo más importante y lo más santo, y ellos no se rodeaban con ninguno, porque creían que eran los más pecadores. Y cuando a Jesús llegó a esta gente, Jesús los enfrentó, porque en su justicia propia le criticaban: mira, se anda enredando con los pecadores. Y el Señor allí le comenzó a hablar, les dijo: id a aprender qué es misericordia, porque la gente no entiende que así como el hombre que es estrato 10, estrato 6, estrato 7 necesita el cielo, así mismo lo necesita el que anda en la calle, el gamín, el carretillero, el emulador. Así mismo el cielo no es elitista, el cielo no es para una clase social escogida, el cielo es para aquel que necesita al Señor, aquel que se arrepienta, aquel que con sus labios le confiesa y diga: Señor, soy pecador, así como entendió este hombre llamado Mateo, necesito de ti, Señor. Este hombre, Dios te dio la vida eterna y lo salvó, porque este hombre se acercó a él. ¿Saben que hoy lo que necesitamos es hombres como Mateo que se acercan? Porque el evangelio no es religiosidad. El evangelio no es religiosidad. El evangelio es un cambio de vida.
es arrepentirnos como se arrepintió este hombre. Este hombre creyó en el Señor. Y dice la Biblia que allí Dios le habló que los que estaban sanos, que los que estaban enfermos, eran los que necesitaban los médicos. ¿De quién estaba hablando Jesús? De la gente enferma, la gente que está en pecado. Porque cuando alguien está en pecado, está enfermo porque no puede entrar al cielo, porque necesita arrepentirse. Los enfermos de los que hablaba Jesús no eran de los que estaban mancos, no eran de los que estaban cojos, no eran de los que tenían lepra. El Señor estaba hablando de una enfermedad espiritual, de aquellos que están llenos de pecados, de aquellos que no pueden ver la gloria de Dios. Estaba hablando de esos enfermos espiritualmente. Y por eso es que la soledad, la angustia mata a la gente, porque esas son enfermedades del alma. Gente, hombres y mujeres que tienen angustia en sus corazones, que están rodeados de familia pero se sienten solas, se sienten solos, con deseo de suicidarse, con deseo de coger un carro de aquí para Bogotá, para Barranquilla o para Malabrigo o para donde sea, porque están decepcionados. Esa es una enfermedad del alma. Y cuando llega el Señor, todo lo restaura, todo lo cambia, porque Él vino a dar vida. El Señor, toda la gente que llega a Él no le echa fuera. Vamos a ponernos de pie un momentico y vamos a orar. Cierren los ojitos que voy a orar. Y si usted en esta noche entendió el mensaje y quiere aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, repite esta oración que yo voy a hacer y así acepta al Señor. Señor Jesús, en esta noche te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero seguirte así como te siguió Mateo, el cobrador de impuestos. Desde hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que mi justicia propia no sirve sino tu justicia, Señor. Desde hoy abro mi corazón para ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Borra mis rebeliones. Lávame con tu sangre mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si